Bueno, bienvenidos una vez más a esta serie de videos que estamos preparando para usted con el tema de diferencia de medias. En este caso vamos a trabajar el caso número 2, donde analizaremos las muestras pequeñas para poder trabajar con Z. Así que iniciamos prueba de hipótesis para la diferencia entre las medias de dos poblaciones. Caso especial. Bueno, uno, desconocemos el tamaño de la varianza de la población y ese es el indicador número uno. El indicador número dos es que las muestras son menores de 30. Eso me está indicando que tengo que tomar de base el valor o resolverla con el estadístico de prueba T. Vamos a tomar de ejemplo el 732. Estamos trabajando con el libro de Daniel. Y en el libro de Daniel tenemos una serie de datos, ejercicios que vamos a estar analizando. Dice, un estudio de investigadores tiene como objeto examinar las características de destrucción pulmonar en personas que fuman cigarros antes de desarrollar un marcado efisema pulmonar. Lo que estamos tratando de analizar es aquellas personas que fuman y se quiere conocer tres indicadores, de los cuales uno es el daño pulmonar que ha tenido esta persona y ha fumado durante no sé cuánto tiempo. Pero ya después de todo esto tenemos la investigación y queremos averiguar si alguien que ha fumado tiene más dañados sus pulmones que alguien que no ha fumado. Se nos proporciona la información, los resultados y nos indica que una calificación alta indica un mayor daño pulmonar. Estas calificaciones se nos dan para dos muestras. Una muestra que no fuma, de 9 personas, y de 16 personas que sí fuman. Se pretende saber si es posible concluir con base a los datos que las personas que sí fuman en general tienen los pulmones más dañados que las personas no fumadoras. Es una teoría básica que los fumadores pues tienen tanto tiempo de estar fumando que llega a dañárseles sus pulmones. En este caso, vemos lo que es el efisema pulmonar y vemos el daño que ha tenido conforme el tiempo y lo vamos a comparar con personas que no han fumado. Nos dan la información y nos dan una tabla donde están los no fumadores. Tenemos valores de 18, 6, 10, 11, 7, 19 para no fumadores en el daño pulmonar. Pero los fumadores con daño pulmonar tenemos 16, 13, 11, 26, 17, 12, 24 y nos dan la información. En este caso son 16 muestras que se tomaron en cuenta y 9 para los que no fumaron. En el supuesto tenemos que considerar donde puedo utilizar simbología, NF como no fumadores y F para fumadores. Las calificaciones de índice de destrucción pulmonar en ambas poblaciones siguen una distribución aproximadamente normal. Cuando nos dice aproximadamente normal y además de eso nos dice que las varianzas son desconocidas, me está diciendo que tengo que tomar como indicador el estadístico T. Pero tiene la salvedad que se supone que las varianzas de las poblaciones son iguales. Analizamos nuestra hipótesis y nuestra hipótesis nos dice HO que entre la diferencia de los fumadores y no fumadores, pues hay un mayor daño pulmonar los que no fuman que los que sí fuman. HA nos dice lo contrario, que es la teoría general nuestra, que aquellos que sí fuman van a tener un mayor daño pulmonar comparado con los que no fuman. Para poder encontrar la información nos valemos de Excel, en el cual vamos a copiar estos datos que me están dando, 18, 16. Vamos a armar dos columnas. La muestra 1 no fuma y la muestra 2 sí fuma. Escribimos los datos en estas dos columnas. Luego procedemos a ir a la columna datos y luego a la derecha, al fondo, está análisis de datos.
Activamos análisis de datos y a esta parte le vamos a pedir que podamos buscar las estadísticas descriptivas. Ingresamos los datos juntos, eso significa a la misma vez, los marcamos, los indicamos. Ingresamos con los nombres en las celdas, los nombres, para que a la hora que me dé la información, el resumen estadístico, de una vez me diga la muestra 1, muestra 2, o no fuma, sí fuma, dependiendo de la forma en que esté ocupado. Se le pide que nos dé el resumen estadístico y automáticamente le decimos en qué celda lo queremos. Automáticamente y por defecto ya viene trabajado el 95%, así que no vaya a tocar nada por el momento hasta que no se indique lo contrario. Luego le damos aceptar y vamos a tener la información. Únicamente necesito 4 datos, la media y desviación estándar de la muestra 1 y la media y desviación estándar de la muestra 2. Ya usé Excel para poderlo encontrar. Ahora continúo con el resto de los datos. La estadística de prueba nos está diciendo que vamos a ocupar T. Aquí es donde hablamos de una fórmula extendida. ¿Por qué? Porque me están dando dos muestras, dos medias muestrales, dos medias poblacionales, dos varianzas, dos muestras de la población. Damos por hecho que HO es verdadero, que sigue una distribución T de students y que los grados de libertad ahora, en lugar de uno en una población, ahora son dos poblaciones, le restamos dos. La distribución de estadística de pruebas dice que cuando la estadística nos dice que la hipótesis nula es verdadera, va a seguir una distribución T de students con 2 grados de libertad. Eso significa que la muestra 1 es 9, la muestra 2 es 16, sumamos 25, le quito 2, me da 23 grados de libertad. Esto con el 5% de alfa, vamos y lo buscamos en nuestra tabla. En nuestra tabla buscamos el 95% en la vertical y buscamos 23 en la horizontal, y esto nos da 1.714. ¿Qué es este 1.714? El 1.714 es nuestro T crítico o nuestro valor crítico, en el cual nos va a indicar que a partir de ese número empieza la región de rechazo de la hipótesis nula. Vamos, lo representamos en una gráfica, ubicamos el 1.714, yo acostumbro colocar en rojo el área crítica y en amarillo el área que no es crítica. Pero es voluntario el utilizar los colores. Para mí es una forma de representarlo, para enseñarlo a la hora de estar dando una explicación. Eso me está indicando entonces que si el valor que yo encuentro a la hora de buscar mi fórmula y el valor es mayor a 1.714, pues va a caer en el área crítica, en el área roja y en la región de rechazo. Por lo contrario, si el valor es menor a 1.714, se va a aceptar lo que diga HO, no se va a rechazar de esta manera. Existe una fórmula adicional que tenemos que utilizar, es esta. Únicamente se da cuando nos indica en el problema que las varianzas son iguales. Solo en este momento la vamos a utilizar. Ahorita vamos a ver cómo se utiliza. Vamos a centralizar los datos en una tabla para que no haya problema y podamos tener toda la información en una sola tabla. Tengo la muestra 1 que tiene 9, la muestra 2, 16, la media 1, 12, 43, la media 2, 17, 54, y ahora vienen las varianzas. Recuerden que decía el problema que las varianzas eran iguales, por lo tanto necesito encontrar cuál es esa varianza para poderla representar acá. Al combinar los datos vamos a tener, utilizando esta fórmula, n-1 por la desviación al cuadrado. N-1 es 15, en este caso era 16, si le quito 1 me quedan 15. 4.47, nuestra desviación al cuadrado era 9. Le quito 1, me quedan 8 por la desviación estándar al cuadrado, todo esto dividido los grados de libertad. ¿Qué significa eso? 15 más 8. Teníamos 25 y le quitamos 2, me quedó 23. Y al resolverlo, pues
llegamos a la respuesta de 21,265. Ese dato es el que vamos a colocar aquí, dentro de la tablita para poderla utilizar. Ahora sí, ya tengo mi fórmula completa y vamos a recordar algo, que la diferencia de las medias poblacionales, en este caso es cero. Se considera que las medias son iguales, por lo tanto, la resta da cero, por eso aquí tenemos el valor de cero. Vemos la fórmula donde nos está pidiendo esta información. Nos pide la diferencia de las dos muestras, 17,50 y algo, menos 12,43, es la información que tengo. 21,21,65 fue el valor que encontré, que es el valor de las varianzas que son iguales, por eso aparece en ambos lados, dividido el tamaño de la muestra 16 y el tamaño de la muestra 9, y nos da un valor de 2,6573. Ahora, tengo que ir a una decisión estadística, y la decisión estadística es que voy a rechazar HO. ¿Por qué? Porque 2,6573 es mayor al dato de la T crítica. ¿Cuánto era T crítica? 1,714. Y en este dato ya tengo la información y dice que es mayor a este número. Por lo tanto, vamos a rechazar la hipótesis nula. Vamos a nuestra tablita y vamos a resolverlo. Dice 2,66 aproximadamente. El 2,66 está en esta posición. Por lo tanto, cae en la región de rechazo, cae en el área roja. Entonces nosotros vamos a rechazar la hipótesis nula. Y la hipótesis nula es la que teníamos para poder representar esta información. Luego, después de poder rechazar, tengo que llegar a una conclusión, y mi conclusión dice que con base a estos resultados se puede concluir que las dos medias poblacionales son diferentes. Se concluye que, según indican los estudios, los datos del estudio, las personas que sí fuman tienen los pulmones más dañados que las personas que no fuman. Eso sería lo que nosotros esperaríamos para poder indicar esto. Aquí estaría si el dato fuera menor, aquí si el dato es mayor, y en este caso fue mayor. Y este es el segundo caso que estamos viendo para poder ir ya terminando el caso número 2. En el video anterior estuvimos viendo el caso 1, el punteo Z. Ahora estamos viendo el caso número 2 utilizando el estadístico T. Bueno, viene el tercer caso. No se lo pierda. Esté en contacto siempre con estos videos y usted vaya aprendiendo poco a poco. Estadística de prueba para la diferencia de dos medias. Tercer caso, próximo video. Así que cuídese, por favor. Campanita, suscríbase si aún no lo ha hecho. Así que gracias y hasta la próxima.